El estruendo del cristal contra el mármol fue el primer sonido de la mañana. No fue el sol ni los pájaros en los jardines de Lomas de Chapultepec. Fue el sonido de la riqueza rompiéndose. Dentro de la mansión de Alejandro Castillo, el silencio no era paz. Era un vacío que costaba millones, un vacío tan pesado que podía oírse. Y en medio de ese vacío, el llanto de una empleada, la 18ª en 6 meses, que huía de la casa jurando no volver. Ella aún no lo sabía, pero su huida era la pieza que faltaba para que el destino moviera su próxima ficha. Una mujer que no tenía nada, excepto la fuerza para limpiar algo más que el polvo. Alejandro Castillo, 45 años, un traje italiano que costaba más que el sueldo de un año de la mujer que acababa de huir. Estaba de pie en lo alto de la escalera de caracol, con una taza de café negro en la mano. Las ojeras bajo sus ojos eran la única mancha en su apariencia impecable. Eran la prueba de que el dinero no compraba el sueño, solo compraba sábanas de 1000 hilos sobre las que dar vueltas. Miró hacia abajo, al vestíbulo donde los restos de un jarrón Ming, valorado en una cifra obscena, ahora eran solo basura azul y blanca sobre el mármol travertino. Escuchó el portazo final de la empleada y ni siquiera parpadeó. Era solo un número más, un problema logístico que su asistente tendría que resolver. El verdadero problema, el caos real, seguía respirando dentro de las paredes. Y allí estaban, Valentina y Camila, gemelas de 8 años, sus 2 desastres personales. Aparecieron en el corredor inferior, con el pelo rubio enredado y vistiendo pijamas de seda que no combinaban. Una sostenía el bate de béisbol de colección de su padre, la otra aplaudía con una risa aguda que no tenía alegría, solo crueldad infantil. «Rompimos otro, papá», gritó Valentina, la más atrevida. Camila se limitó a reír. Ese sonido que a Alejandro le perforaba el cráneo. Eran hermosas, eran su sangre, y eran 2 pequeños monstruos que él había creado por negligencia. 2 criaturas hambrientas de una atención que él solo sabía dar en forma de cheques. Se frotó el puente de la nariz, sintiendo la migraña pulsar. El silencio de la casa era una mentira, siempre interrumpida por la destrucción. La cámara imaginaria se aleja de esa frialdad y viaja kilómetros, cruzando la vasta Ciudad de México, dejando atrás los rascacielos de Reforma y las boutiques de Polanco, hacia el este, hacia Ciudad Nezahualcóyotl. Aquí el aire es diferente, huele a polvo, a fritanga de la calle, a vida real y apretada. En un pequeño cuarto de azotea, donde las paredes de ladrillo desnudo están cubiertas por un calendario de santos, una alarma barata empieza a sonar. Son las 4:30 de la mañana. Antes de que el segundo timbrazo suene, una mano la apaga. Es una mano callosa, marcada por el jabón y el trabajo duro. Sofía Gutiérrez, 34 años, se sienta en el borde de su catre. El colchón es delgado, pero sus sueños son pesados. Se estira lentamente, escuchando el crujir de su propia espalda. La única luz es un foco amarillo que cuelga de un cable. En su buró solo hay 2 cosas: un vaso de agua y una pequeña Biblia con la portada gastada. El olor a gas del boiler de un vecino se mezcla con el aroma a café recalentado que sube del piso de abajo. Sofía no tiene un traje italiano. Tiene un uniforme beige, limpio y planchado, colgado en un gancho en la pared. Antes de ponerse los zapatos gastados, se arrodilla. No reza pidiendo riqueza, reza pidiendo fuerza. «Señor, dame paciencia para el día de hoy. Y si puedes», susurra al aire frío, «un trabajo donde me traten como persona». El viaje en el microbús es largo. Una prueba de resistencia de 2 horas. Va apretada entre otros trabajadores, todos con la misma mirada cansada, todos dirigiéndose al otro lado de la ciudad, el lado donde el dinero brilla.
Sofía sostiene en su regazo una carpeta de plástico con su currículum, una sola hoja donde sus 15 años de experiencia limpiando casas se resumen en unas pocas líneas. La agencia le dijo que la casa era importante, en Lomas de Chapultepec. Gente difícil, le advirtieron. La empleada anterior solo duró 3 días. Sofía apretó los labios. Difícil era no tener que comer. Difícil era ver a su madre morir en un hospital público. Limpiar la arrogancia de los ricos era solo trabajo. Cuando el portón de acero negro de la mansión Castillo se abrió, rechinando como una queja, Sofía sintió que el aire cambiaba. El olor a contaminación de Nesa fue reemplazado por el olor a césped recién cortado y a cloro de una piscina olímpica. El jardín era meticuloso. Las flores parecían no atreverse a marchitarse. Caminó por el sendero de piedra, sintiendo sus zapatos baratos fuera de lugar. Tocó el timbre, un sonido metálico y profundo que pareció ser tragado por la casa. La puerta no la abrió una empleada, la abrió él, Alejandro Castillo, en persona, con el nudo de la corbata ya flojo a las 8 de la mañana y el celular pegado a la oreja, gritando órdenes a alguien sobre acciones y mercados. Él colgó la llamada bruscamente y la miró de arriba a abajo. Sus ojos grises eran fríos, analíticos, como si estuviera evaluando un mueble defectuoso. ¿Sofía Gutiérrez?, preguntó. Su voz era grave. Ella asintió. Experiencia. 15 años, señor, en casas de familia. Él bufó, mirando el currículum arrugado que ella le entregaba. Aquí dice que solo tiene la secundaria. Sí, señor, pero sé limpiar y sé trabajar. Él la miró fijamente, con una impaciencia que era casi un insulto. Aquí se necesita más que saber trapear. Mis hijas son difíciles. La última empleada salió llorando. ¿Usted cree que puede manejar una casa así y a ellas? Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de esa casa fría. Pudo oler el desorden desde la entrada, un olor agrio a comida vieja y polvo. Miró a ese hombre poderoso y vacío, y dijo las palabras que cambiarían todo. Señor, yo sé limpiar el piso, sé pulir la plata, pero mi madre me enseñó que la suciedad más difícil no es la que se ve, sino la que se siente. Yo sé limpiar lo que pesa por dentro. Por un segundo, solo un segundo, la máscara de Alejandro se quebró. Vio a esa mujer con sus manos ásperas y su mirada firme y sintió algo que no había sentido en años. Curiosidad, o tal vez fue desesperación. Empieza el lunes, a las 7, y no llegue tarde. Aquí no tolero la impuntualidad. Sofía salió de la mansión sintiendo el sol de la mañana de una manera diferente. El trabajo era suyo. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, una ráfaga de viento repentina, de esas que anuncian el cambio de estación, le arrancó el currículum de las manos. El papel voló y aterrizó en un charco de agua sucia junto a la acera. Ella corrió, se agachó y lo recogió. Estaba empapado, la tinta corrida, su experiencia borrada por el lodo, pero en la parte superior, la palabra que había escrito a mano como recordatorio, fe, aún era visible, aunque manchada. Ella sonrió, apretando el papel mojado contra su pecho. Está bien, señor, murmuró. Entiendo el mensaje. Empezar de cero. El lunes siguiente, Sofía llegó a las 6:45. El aire olía a lluvia nocturna. Cruzó el portón a hora familiar y entró por la puerta de servicio. Si la entrada principal era fría, la cocina era una zona de guerra. Platos con comida de 2 días apilados en el fregadero, moscas zumbando sobre una bolsa de basura desbordada, manchas de salsa de tomate en las paredes de azulejo blanco. El lujoso mármol de la encimera estaba pegajoso. Era un monumento a la negligencia. Antes de que pudiera decidir por dónde empezar, 2 voces infantiles la saludaron desde el marco de la puerta. «Hola, gata nueva». Eran ellas, Valentina y Camila, idénticas, con uniformes escolares arrugados y los brazos cruzados.
Valentina, la líder, dio un paso adelante. La última gata duró 3 días. Dijo que prefería limpiar baños públicos. Camila añadió con una dulzura falsa: bienvenida al infierno. Esperamos que te guste el fuego. Y ambas estallaron en esa risa aguda y sin alegría. Sofía las miró. Vio más allá de la arrogancia. Vio el mismo abandono que había en la cocina. Vio a 2 niñas pequeñas pidiendo a gritos un límite. Sofía se puso el delantal, se amarró el cabello y les dio una sonrisa tranquila. Bueno, dijo agarrando una bolsa de basura, pues si esto es el infierno, necesita una buena limpieza y a mí me pagan por limpiar. Con permiso, niñas, el diablo tiene mucho trabajo. Las primeras horas fueron un descenso a ese infierno. Recorrió la casa como un arqueólogo, descubriendo una civilización perdida. Cada habitación olía a abandono. La sala de juegos estaba llena de juguetes electrónicos caros, rotos, con las baterías agotadas. Las paredes del pasillo estaban manchadas con crayones y algo que esperaba fuera chocolate. Encontró zapatos de diseñador tirados como basura y copas de vino escondidas debajo de los sofás. Mientras limpiaba, cantaba en voz baja un viejo himno que su madre le enseñó. Alabaré, alabaré. El sonido de su voz, bajo pero firme, comenzó a llenar los pasillos, absorbiendo el eco del silencio y el caos. Las niñas la observaban. Fingían jugar, pero sus ojos la seguían, esperando el momento de atacar. La veían fregar el piso de la cocina, la veían organizar la despensa, la veían sacar bolsa tras bolsa de basura. Estaban acostumbradas a que las empleadas se quejaran, gritaran o lloraran. Sofía solo cantaba. Esto las desconcertó. La calma era un arma que no sabían cómo combatir. Así que decidieron subir la apuesta. Mientras Sofía estaba en el cuarto de lavado, luchando con una montaña de ropa sucia, ellas prepararon su bienvenida oficial. No sería pintura, eso era muy obvio. Sería algo más personal. Vieron su bolso colgado en el perchero de la cocina. Era un bolso viejo, de lona. Valentina hizo guardia mientras Camila lo abría. Revolvieron sus cosas. Una cartera con apenas unos pesos, un paquete de pañuelos, un cepillo. Y entonces la encontraron. La pequeña Biblia gastada, con notas en los márgenes y una estampa de la Virgen de Guadalupe. Camila miró a Valentina con una chispa de maldad pura. Corrieron a la cocina, abrieron el refrigerador y tomaron la botella de salsa catsup. Abrieron la Biblia en la página central y vertieron el líquido rojo y espeso sobre las páginas sagradas, cerrándola de golpe. Luego la volvieron a meter en el bolso, justo donde la encontraron. Horas después, al mediodía, Sofía hizo una pausa para comer el taco que había traído de casa. Se sentó en el pequeño banco de la cocina, ahora reluciente. Abrió su bolso para sacar su Biblia y leer el Salmo del día, una rutina que nunca rompía. Metió la mano y sintió algo pegajoso. Sacó el libro. Estaba empapado en salsa de tomate, el líquido rojo goteando por sus manos como sangre. Las páginas estaban pegadas, las palabras de consuelo ahogadas en condimento. Desde el pasillo, escuchó la risita ahogada de las niñas. La habían estado esperando. Era el golpe de gracia. Sofía se quedó inmóvil. El ardor subió por su garganta. Quería gritar, quería llorar, quería tomar sus cosas e irse como las 18 mujeres antes que ella. Sintió las lágrimas picar en sus ojos. Miró el libro destrozado. El único objeto de valor que poseía, un regalo de su madre moribunda. Las risas de las niñas se hicieron más fuertes. Eran tiburones oliendo sangre, pero entonces respiró. Cerró los ojos y respiró hondo, contando hasta 10. Señor, dame fuerza, susurró, no para castigarlas, no para huir, sino para soportarlo. Con una calma que no sentía, Sofía se levantó. Llevó la Biblia al fregadero. Con la paciencia de un restaurador de arte, abrió el grifo,
y con un trapo suave comenzó a limpiar página por página. Limpió la salsa de las palabras, separando las hojas pegadas con una ternura que era casi dolorosa. No dijo nada, no las miró, solo limpió en silencio, mientras las lágrimas ahora sí corrían por sus mejillas, mezclándose con el agua y la salsa. Las niñas que se habían acercado para verla explotar dejaron de reír. Se quedaron en el marco de la puerta, paralizadas. Esperaban gritos, insultos, una renuncia. No esperaban reverencia. No esperaban que tratara ese libro sucio como si fuera un tesoro. La imagen de esa mujer llorando en silencio mientras lavaba su Biblia fue más impactante que cualquier grito. «Está arruinado», dijo Camila, su voz apenas un susurro. Sofía, sin mirarla, respondió: «No, mi niña, está manchado, pero las palabras siguen ahí. El papel se puede mojar, pero la fe no». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y continuó su trabajo. Ese día, la guerra no se ganó con un grito, se ganó con un trapo húmedo. Los días siguientes, la guerra de guerrillas continuó, pero con menos convicción. Sal en el café, pegamento en el trapeador, juguetes en las escaleras para hacerla tropezar. Y cada vez Sofía respondía de la misma manera: silencio, trabajo y oración. Lentamente, la casa comenzó a cambiar. No era solo la limpieza física, que era milagrosa. Los pisos brillaban, el polvo desapareció, el olor a moho fue reemplazado por el olor a limón y jabón. El cambio era más profundo. Era el sonido de la casa, el sonido de su canto mientras cocinaba, el sonido del silencio que ya no era vacío, sino tranquilo. Sofía instauró una rutina. Las niñas no estaban acostumbradas a las rutinas. Despertar a las 7, desayuno a las 7:30. Y antes de comer, dijo ella una mañana, poniendo los platos de fruta frente a ellas: «Vamos a dar gracias». Valentina se burló. «¿Agradecer qué? ¿La comida que pagó mi papá?». Sofía sonrió. «Agradecer que tenemos comida. Agradecer que estamos despiertas. Agradecer que tenemos un día más». Camila la miró con curiosidad. «Nosotras no creemos en Dios». «Está bien», dijo Sofía juntando sus propias manos. «Dios sí cree en ustedes, y con eso basta por ahora». Y así, cada mañana, Sofía cerraba los ojos por 30 segundos y daba gracias en voz alta. Al principio, las niñas se retorcían en sus sillas, hacían ruidos. Para el final de la semana se quedaban calladas. No por reverencia, sino por curiosidad. Era la primera vez que alguien en esa casa se detenía a propósito. Era la primera vez que el silencio tenía un propósito. Alejandro, que solía encerrarse en su estudio con su café, comenzó a notar el olor. Una tarde, el olor a comida vieja fue reemplazado por algo cálido: arroz con leche, con canela. Esa noche, Alejandro bajó de su oficina, atraído por ese olor de la infancia. Encontró la cocina impecable. Sofía estaba de espaldas, tarareando mientras revolvía una olla grande. El vapor subía, iluminando su rostro cansado pero sereno. Había algo en ese gesto, en el cuidado que ponía al cocinar, que lo desarmó. «Huele bien», dijo, su voz sonando extraña en ese espacio ahora cálido. Sofía se sobresaltó. «Es solo sopa de fideos, señor, y unas albóndigas». Él asintió, sin saber qué decir. Se sentó a la mesa de la cocina, algo que no había hecho en años. Las niñas llegaron, atraídas también por el olor. Vieron a su padre sentado a la mesa y se detuvieron, confundidas. «¿Vamos a cenar aquí?», preguntó Valentina. «Sí», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. Sofía sirvió 3 platos humeantes. Antes de que pudieran tocar la comida, ella dijo suavemente: «Con permiso, señor, es la hora de dar gracias». Alejandro, el ateo pragmático, el hombre que solo creía en la bolsa de valores, miró a esa mujer y asintió. Sofía cerró los ojos. «Gracias». «Señor»,
por la comida, por esta casa y por la familia que se sienta a la mesa. Cuando abrió los ojos, Alejandro la estaba mirando, no con frialdad, con asombro. Las pequeñas victorias se acumularon. Un día, Sofía encontró a Camila intentando lavar su propio plato. Otro día, Valentina le preguntó si podía ayudarla a doblar las sábanas. La casa, que había sido un campo de batalla, comenzaba a sentirse como un hogar. Los gritos fueron reemplazados por conversaciones. Las risas agudas y malvadas fueron reemplazadas por risas reales, provocadas por Sofía mientras les enseñaba a hacer tortillas de harina, llenándose de harina en el proceso. Alejandro comenzó a salir de su estudio para cenar todas las noches. Apagaba su celular, observaba a sus hijas y las veía mirarla a ella, a Sofía, como si fuera el ancla que les había faltado. Una noche, después de que las niñas se durmieron, algo que ahora hacían antes de las 10 y en sus propias camas, Alejandro encontró a Sofía en la sala, doblando la última manta. «No entiendo», dijo él sentándose en el sofá. «¿Cómo lo hace? He contratado a las mejores psicólogas, las mejores niñeras. Nada funcionó». Sofía alisó una arruga de la manta. «Usted no necesitaba una psicóloga, señor. Necesitaba una madre, y ellas también». Alejandro guardó silencio. «Usted no es su madre, Sofía». «No, señor, pero sé lo que es la ausencia. Un niño solo hace ruido cuando nadie lo escucha. Yo solo les mostré que estaba escuchando. La paz, sin embargo, es frágil, especialmente cuando se construye sobre ruinas. Y las ruinas de la familia Castillo tenían un nombre: Isabela, la exesposa de Alejandro, la madre de las niñas. Un día, sin previo aviso, un convertible rojo brillante se estacionó frente a la mansión. El sonido de los tacones de aguja sobre el mármol fue como un disparo en el aire tranquilo. Isabela, envuelta en un vestido blanco y oliendo a un perfume caro que parecía llenar la habitación y ahogar el olor a canela, entró como si todavía fuera la dueña del lugar. «¿Dónde están mis ángeles?», canturreó. Valentina y Camila, que estaban haciendo la tarea en la mesa del comedor, se quedaron heladas. Hacía casi 2 años que no la veían. La última vez fue en un tribunal donde ella había renunciado a su custodia a cambio de un acuerdo millonario. Alejandro bajó las escaleras, su rostro una máscara de furia fría. «¿Qué estás haciendo aquí, Isabela?» «Vine a ver a mis hijas, Alejandro». «¿No puedo?» «Escuché que finalmente encontraste a alguien que puede mantener la casa en orden». Sus ojos, tan fríos como los de Alejandro, se posaron en Sofía, que estaba parada en el umbral de la cocina, secándose las manos en el delantal. El choque fue instantáneo, hielo contra fuego. Isabela, con sus uñas perfectas y su sonrisa ensayada. Sofía, con su cabello recogido y su mirada tranquila. Isabela la recorrió con la mirada, una mezcla de desdén y curiosidad. «Así que esta es la famosa Sofía, la hacedora de milagros». Sofía simplemente inclinó la cabeza. «Buenas tardes, señora. ¿Gusta un vaso de agua?» La cortesía fue un golpe más fuerte que un insulto. Isabela sonrió, pero sus ojos no. «No, gracias. No bebo agua, solo champán. Pero vine a llevar a mis hijas a comprar ropa nueva, juguetes, lo que quieran». En los días siguientes, Isabela se convirtió en una presencia constante. Llegaba con bolsas de las tiendas más caras de Masaryk. Les compró iPads nuevos, ropa que no necesitaban, dulces importados. Las niñas, al principio recelosas, pronto fueron seducidas por el bombardeo de regalos y la atención superficial. Isabela era divertida, era glamorosa, era todo lo que Sofía no era. Y comenzó a sembrar veneno. «Cariño», le dijo a Camila una tarde mientras le pintaba las uñas. «¿Te gusta Sofía? Es una buena sirvienta. Pero recuerda, ella trabaja para nosotros. No es tu amiga, no es familia. Le pagamos para que sea amable contigo». Sofía vio cómo el trabajo de meses comenzaba a desmoronarse. Las niñas volvieron a ser desafiantes, ahora armadas con la arrogancia de su madre.
Dejaron de ayudar, exigieron comidas especiales. Una noche, Valentina tiró el plato de albóndigas al suelo. «Esto es comida de pobre. Mi mamá nos lleva a comer sushi». Sofía limpió el desorden sin decir palabra, pero su corazón estaba pesado. Isabela la observaba desde la puerta con una sonrisa triunfante. La guerra por el alma de la casa había entrado en su fase más oscura. Isabela sabía que no podía ganar una guerra de afecto a largo plazo. Sofía tenía la ventaja de la constancia, así que Isabela decidió usar la única arma que sabía usar, la mentira. Necesitaba sacar a Sofía de la casa y necesitaba hacerlo de una manera que la destruyera permanentemente a los ojos de Alejandro. Esperó su oportunidad y la encontró un jueves por la tarde, cuando Alejandro estaba fuera en un viaje de negocios y las niñas estaban en la escuela. Sofía estaba limpiando el estudio de Alejandro, un lugar que trataba con sumo respeto. Isabela entró al estudio fingiendo buscar un libro. Caminó por la habitación tocando los objetos. Sus ojos se posaron en el escritorio de Alejandro. Allí, sobre una base de mármol, había un reloj de bolsillo antiguo, de oro. Había pertenecido al abuelo de Alejandro, su posesión más preciada, algo que ni siquiera Isabela se había atrevido a tocar cuando estaban casados. «¡Qué reloj tan anticuado!», dijo en voz alta, más para sí misma. Sofía, que estaba sacudiendo los libros, no le prestó atención. Isabela, con un movimiento rápido y practicado, mientras Sofía le daba la espalda, tomó el reloj. El movimiento fue tan suave que ni siquiera hizo ruido. Abrió su bolso de diseñador, un bolso lo suficientemente grande como para ocultar sus pecados, y dejó caer el reloj dentro. «Bueno, creo que me voy», anunció. «¿No vas a esperar al señor Alejandro?» «No, querida. Tengo cosas más importantes que hacer». Salió del estudio, dejando tras de sí solo una estela de perfume caro y el espacio vacío en el escritorio. Sofía no notó la ausencia del reloj. ¿Por qué lo haría? Continuó su trabajo, sin saber que la trampa acababa de cerrarse a su alrededor. Alejandro regresó esa noche, cansado del viaje. Isabela lo estaba esperando en la sala de estar, con una expresión de profunda preocupación en su rostro perfectamente maquillado. «Alejandro, querido, algo terrible ha pasado», dijo, su voz temblando falsamente. Él suspiró. «¿Qué hiciste ahora, Isabela?» «Yo no hice nada. Es el reloj de tu abuelo, el que estaba en tu estudio». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué pasa con el reloj?» «Ha desaparecido. Fui a buscar un libro y ya no estaba. Lo busqué por todas partes. No está». Alejandro corrió a su estudio. El espacio vacío en el escritorio gritaba. El pánico lo invadió. Ese reloj era su conexión con su pasado, con un hombre al que había admirado. «¿Quién más entró aquí hoy?», gritó. Isabela apareció en la puerta. «Nadie. Solo la servidumbre. Sofía estaba limpiando aquí esta tarde. Yo la vi». La implicación colgó en el aire pesada y venenosa. «¿Estás acusando a Sofía?» «Yo no estoy acusando a nadie, Alejandro. Solo digo que es una coincidencia. Ella era la única aquí». En ese momento, Sofía entró en la sala, ajena a todo, llevando una bandeja con un té de manzanilla para el señor Alejandro, como hacía todas las noches que él viajaba. «Señor, ¿llegó bien? Le traje su té». Alejandro la miró, su rostro una mezcla de confusión y una nueva y horrible sospecha. «Sofía», dijo, su voz dura, «¿dónde está el reloj de mi estudio?» Sofía parpadeó. «¿El reloj? Señor, no sé de qué me habla. Yo limpié el estudio, pero no toqué nada del escritorio, solo quité el polvo alrededor». «Claro que lo dirá», intervino Isabela. «Alejandro, es obvio. ¿Cuánto gana ella? 1,000 pesos a la semana. Ese reloj vale miles de dólares. Fue una tentación demasiado grande». «No», dijo Sofía, su voz temblando ahora al entender la acusación. «Yo no robé nada. Señor, usted tiene que creerme. Yo jamás...» «Alejandro», dijo Isabela jugando su carta maestra,
Revisa su bolso. Si no tiene nada que ocultar, no le importará. Revisa su bolso ahora. El silencio en la habitación fue absoluto. Se podía oír la respiración de los tres. Sofía miró a Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas y súplica. Señor, por favor. Pero la duda ya había sido plantada. La confianza, construida durante meses, era tan frágil como el cristal. Alejandro, con el rostro endurecido, caminó hacia la cocina donde Sofía había dejado su bolso de lona colgado. Alejandro, no, susurró Sofía. No por culpa, sino por la humillación. Él no la escuchó. Tomó el bolso. Vació el contenido sobre la mesa de la cocina. La cartera barata, los pañuelos, el cepillo y el brillo del oro. El reloj de bolsillo cayó sobre la madera con un golpe sordo y definitivo. El sonido de la traición. Sofía ahogó un grito. «No, eso no es. Yo no lo puse ahí». Miró a Isabela, que ahora tenía una expresión de tristeza fingida. «Oh, Sofía, qué decepción». Alejandro miró el reloj, luego miró a Sofía, la mujer que había traído paz a su casa, la mujer en la que había empezado a confiar, y su rostro se cerró. «Lárgate», dijo, su voz baja y muerta. «No, señor, por favor, es una trampa. Fue ella». Sofía señaló a Isabela. Alejandro la abofeteó. El sonido resonó en la casa silenciosa. Fue un acto instintivo, de furia y decepción. Sofía se llevó la mano a la mejilla. El dolor físico, nada comparado con el de su corazón. Las niñas, despertadas por los gritos, estaban en lo alto de la escalera, observando todo. Valentina lloraba. Camila estaba paralizada. «¡Tía Sofía!», gritó. Pero Alejandro fue implacable. «Dije que te largues de mi casa. Ahora, o llamaré a la policía». Sofía, con la dignidad rota, recogió sus cosas. No miró a las niñas. No miró a Isabela. Solo miró a Alejandro. Una última vez. «Dios lo perdone, señor, porque usted no sabe lo que ha hecho». Salió por la puerta principal, no por la de servicio. Afuera había comenzado a llover, una lluvia fría de noviembre. Caminó por el largo sendero de piedra, sin paraguas, mientras la lluvia empapaba su uniforme y se mezclaba con las lágrimas silenciosas que ahora corrían por la marca roja en su mejilla. El portón negro se cerró detrás de ella, con el mismo rechinido de queja. Pero esta vez sonaba a despedida. Dentro de la casa, el silencio que cayó fue peor que cualquier grito. Isabela puso una mano reconfortante en el brazo de Alejandro. «Hiciste lo correcto, querido». Él se apartó de su tacto como si quemara. Recogió el reloj y subió a su estudio, cerrando la puerta con llave. Las niñas corrieron a sus habitaciones, cerrando las suyas. La casa, que había comenzado a respirar, se ahogó. Esa noche, nadie cenó. La sopa de fideo se quedó en la estufa, enfriándose hasta que se agrió. Los siguientes 3 días fueron un regreso al caos, pero peor, porque ahora el caos tenía memoria. La casa volvió a oler a abandono. Isabela intentó tomar el control. Contrató una nueva agencia, pero las niñas hicieron huir a la primera candidata en 2 horas. Intentó cocinar, pero quemó el arroz y pidió sushi caro, que las niñas se negaron a comer. «No sabe a la comida de la tía Sofía», gritó Camila antes de encerrarse en su cuarto. El perfume de Isabela, que antes parecía glamoroso, ahora solo olía a químico, a artificial. Alejandro se hundió en el trabajo y en el whisky. No podía mirar a sus hijas. No podía soportar el silencio acusador de la cocina. Cada rincón de la casa le recordaba a ella. El brillo de los pisos ahora opacos, las flores marchitas en el jarrón que ella había puesto. Había expulsado el corazón de su casa y ahora vivía en el cadáver. Isabela, viendo que su victoria era hueca y que Alejandro la trataba con un desprecio aún mayor que antes, se frustró. «Son solo unas niñas malcriadas, Alejandro, y tú eres un débil. Me voy, pero te quedarás con esta casa podrida».
Y así Isabela también se fue. Esa noche, la tercera noche sin Sofía, un silencio absoluto se apoderó de la mansión. Era un silencio de tumba. Alejandro estaba en su estudio, mirando el reloj de su abuelo. Lo había recuperado, pero se sentía más vacío que nunca. Eran las 3 de la madrugada. Incapaz de dormir, bajó a la cocina a por más alcohol. Al pasar por el pasillo de las niñas, escuchó un sonido, un murmullo. Se detuvo. La puerta de la habitación de Valentina estaba entreabierta. Se asomó, esperando encontrarlas tramando algo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las 2 niñas, sus 2 pequeños monstruos, estaban arrodilladas junto a la cama. No estaban jugando. Tenían las manos juntas, exactamente como Sofía les había enseñado, y estaban llorando. «Diosito», susurraba Valentina, «por favor, trae de vuelta a la tía Sofía. Te prometemos ser buenas, te prometemos comer toda la sopa». Camila añadió, con la voz rota, Y dile que perdone a mi papá. Él es muy tonto y no se dio cuenta». Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. La bofetada, las acusaciones, la lluvia, la oración de sus hijas, un acto de fe pura que él había destrozado, fue como un cuchillo en su conciencia. La imagen de Isabela sonriendo, la facilidad con la que ella había sugerido revisar el bolso, la forma en que todo encajaba. Se dio cuenta, con una claridad fría y horrible, de la magnitud de su error. Había sido engañado, había castigado a la inocente y había creído a la culpable. Corrió a su estudio, encendió el monitor que mostraba las grabaciones de seguridad, cámaras que había instalado para vigilar a las niñeras, que ahora usaría para encontrar la verdad. Fue al jueves por la tarde. Adelantó la grabación. Ahí estaba el estudio. Vio a Sofía limpiar, vio a Isabela entrar, vio a Sofía darle la espalda. Y lo vio. El movimiento rápido, la mano de Isabela tomando el reloj, el bolso abriéndose. Vio la mentira, cuadro por cuadro. La prueba estaba allí, digital e irrefutable. El aire salió de sus pulmones en un gemido. «Dios mío», susurró, «Dios mío, ¿qué he hecho?». No esperó al amanecer. Eran las 4 de la mañana. Agarró las llaves de su coche y salió de la mansión. Condujo como un loco, cruzando la ciudad dormida, hacia el único lugar donde podía ir. Siguió las direcciones que tenía en los archivos de recursos humanos, hacia Nezahualcóyotl. Las calles se estrechaban, el pavimento se rompía. Llegó a la dirección, un edificio humilde. Subió las escaleras hasta la azotea. Vio una luz encendida debajo de una puerta. La lluvia había vuelto, una llovizna fina y triste. Tocó la puerta. Sofía abrió. Llevaba el mismo delantal que él le había visto usar todos los días, pero estaba limpio. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero su mirada era firme. Vio a Alejandro, empapado por la llovizna, con la desesperación escrita en su rostro, y no mostró sorpresa. Solo cansancio. «Señor Alejandro». «Sofía», dijo él, sin aliento. «Yo vi las cámaras, lo vi todo. Fue Isabela». El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el goteo de la lluvia en el techo de lámina. «Sofía, por favor, perdóname». La palabra sonó extraña en sus labios. «Fui un tonto, fui ciego. Por favor, tienes que volver. Las niñas...» «El perdón es de Dios, señor», lo interrumpió ella, su voz suave pero inquebrantable. «Yo lo perdono, pero no puedo volver». «¿Qué? ¿Por qué? Te pagaré el doble, el triple». «No es por el dinero, señor. Nunca lo fue». «Entonces, ¿por qué?». Ella lo miró, y por primera vez él vio la profundidad de su herida. «Porque usted me golpeó, usted me humilló, usted destruyó mi fe en su casa. Yo puedo limpiar el desorden, señor, pero no puedo vivir donde no hay confianza. La confianza no se arregla con dinero». Cerró la puerta suavemente, dejando a Alejandro solo en el pasillo oscuro de la azotea.
Él se quedó allí por un largo tiempo, el hombre que lo tenía todo, sintiéndose más pobre que nadie en ese barrio. Regresó a su mansión derrotado. Los siguientes días fueron un purgatorio. Les mostró a las niñas la grabación. Vieron a su madre robar, vieron la trampa. El llanto de esa mañana fue diferente. Fue un llanto de comprensión. Alejandro intentó llamar a Sofía, pero ella no respondía. La casa seguía en silencio, pero ahora era un silencio de espera. El sábado por la mañana, Alejandro miró a sus hijas. Estaban pálidas y no habían comido. «Ya sé qué hacer», dijo Valentina. «Si papá no puede traerla, nosotras...» «Sí». Antes de que Alejandro pudiera detenerlas, las dos niñas, aún en pijama, bajaron corriendo las escaleras y salieron de la casa. Él las siguió, confundido. Corrieron por la calle, descalzas, gritando: «Vamos a buscar a la tía Sofía». Alejandro las alcanzó, las metió en el coche sin saber qué más hacer. «Llévanos a su casa, papá, ahora». Condujo de regreso a Nesa. Esta vez fueron las niñas quienes subieron las escaleras. Alejandro se quedó atrás, respetando la distancia. Valentina y Camila tocaron la puerta de Sofía. Cuando ella abrió, las dos niñas no dijeron nada. Simplemente se lanzaron a sus piernas, abrazándola con todas sus fuerzas, llorando como si sus pequeños corazones fueran a romperse. «Perdónanos, tía. Perdones a papá. Vuelve a casa, no hay comida. La casa está triste». Se arrodillaron allí mismo en el pasillo y empezaron a rezar en voz alta las palabras tropezadas de la oración que ella les había enseñado. Sofía cayó de rodillas con ellas, abrazándolas, llorando ahora también. Mis niñas, ya no lloren». Levantó la vista y vio a Alejandro en el fondo del pasillo, observando, sin atreverse a acercarse. Sus ojos estaban rojos. Él no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada ella vio más que una disculpa. Vio arrepentimiento, vio un hombre roto que finalmente entendía. Sofía respiró hondo, mirando a las dos niñas que se aferraban a ella. «Está bien», susurró. «Está bien. La tía vuelve. Vamos a casa». El regreso a la mansión fue diferente. Cuando Sofía entró, la casa pareció dar un suspiro de alivio. El sol, que había estado oculto por las nubes, de repente entró por los ventanales. Las niñas no la soltaron. Ella, todavía con su delantal, fue directo a la cocina. Abrió las ventanas para dejar salir el aire viciado. Puso una olla en la estufa. El sonido del ajo y la cebolla friéndose en el aceite fue el primer sonido de vida en días. Las niñas se sentaron a la mesa de la cocina, haciendo la tarea en silencio, solo por estar cerca de ella. Esa noche, todos cenaron juntos, sopa de fideo y albóndigas. Alejandro sirvió el agua. Las niñas pusieron la mesa, y antes de comer, Sofía juntó sus manos. «Gracias, Señor», dijo, su voz clara, «por la comida, por esta casa y por las segundas oportunidades». Cuando abrió los ojos, Alejandro la estaba mirando. «Sofía», dijo él, su voz ronca, «no me llames más señor. Mi nombre es Alejandro, y esta ya no es mi casa, es tuya. Tú eres el corazón de esta casa». Sofía lo miró. Vio al hombre arrogante, al padre ausente, al juez injusto, pero también vio al hombre arrepentido, al padre que intentaba reconectar, al hombre que había aprendido la lección. Ella sonrió, una sonrisa genuina, la primera en días. «Bueno, Alejandro, si yo soy el corazón, las niñas son los pulmones, y usted tiene que ser el que mantenga los pies en el suelo para que no salgamos volando». Él rió. Fue una risa real, y las niñas rieron con él. La casa, por fin, después de 1900, tanto tiempo, volvió a respirar.